La historia de América del Sur no se entiende sin la interacción entre españoles y las múltiples culturas autóctonas del continente, donde el cruce entre ambos marcó el inicio de una nueva etapa para América al entrar en contacto con el mundo europeo. Este cruce no estuvo falto de abusos por parte de los españoles. Dentro de aquellos que realizaron denuncias al respecto, encontramos la figura de Guamán Pomma, más conocido como Felipe Guamán Pomma de Ayala, un cronista de ascendencia noble inca y criado por españoles, lo que lo colocaba en una posición privilegiada para enviar eventualmente una carta al rey Felipe III junto a su obra Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, donde en ella narra e ilustra la realidad de la sociedad andina y cómo la población sufría injusticias por parte de los conquistadores. El detalle que ofrece por medio de las palabras y los dibujos son claves para conocer cómo era la realidad del virreinato del Perú y, en consecuencia, el norte de Chile, a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII, además de dar una ventana a conocer la cultura andina nativa más allá del periodo de expansión inca, una oportunidad que tiene la potencialidad de entrar en lo lúdico, algo que un videojuego fue capaz de realizar. En este capítulo de Jugando con la Historia, temporada Jugando con Chile, tuvimos el placer de conversar con Nicolás Valdivia Henning, diseñador del videojuego Hankan Puma y cofundador de Niebla Games. Recientemente se tituló de doctor en estudios hispanos con un énfasis en ficción especulativa en la Universidad de California, Riverside, y actualmente es investigador postdoctoral en diseño crítico en la Universidad de Chicago. Sus líneas de investigación se centran en el diseño de videojuegos y la investigación, creación y producción de videojuegos indígenas en América Latina. Con Niebla Games recibió el apoyo de Google Indie Games Fund Latin America en 2025 y formó parte del Google Indie Games Accelerator en 2022. Entre sus reconocimientos también se encuentra el premio a Mejor Diseño de Juego en IVA en 2019 y nominaciones a Maze 2024 y Big Festival Gamescom Latam 2024. Ojalá puedan disfrutar esta conversa que tuvimos con Nico y en ella puedan aprender un poquito más sobre cómo se puede realizar videojuegos en compañía y colaboración con comunidades autóctonas. Bienvenidos todos a este nuevo capítulo del podcast Jugando con la Historia, temporada Jugando con Chile. En esta oportunidad nos está acompañando Nico Valdivia, quien ha realizado un juego enfocado, muy inspirado en una figura histórica que sería el cronista Felipe Guamán Pomadé Ayala. Nicolás, aparte de ser desarrollador de videojuegos en la compañía Niebla Games, también ha realizado muy recientemente un doctorado en Historical Hispanic Studies. ¿Me En corriges ahí? Hispanic Studies con énfasis en ficción especulativa y culturas de la ciencia. Perfecto, muchísimas gracias. Y ha enfocado su investigación también ahí entre mundo de las humanidades y mundo de los videojuegos, que en ese sentido puede ser un gran aporte para lo que vayamos a conversar y, por supuesto, para el desarrollo de esta misma actividad. Muy bienvenido, Nico. Muy feliz de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Connie, por la invitación. Bueno, yo creo que para partir, siento que es muy importante saber cómo se origina esta motivación de inspirarse en la figura de Waman para crear este videojuego indie que se encuentra disponible en la página Itch.io. ¿De dónde surge la idea? Sí, bueno, la idea surge de un encuentro con la vida y obra de Guamán, a través, por supuesto, de textos históricos, de autores que han trabajado profunda y largamente su obra.
me pasó que estaba cursando el doctorado y ahí descubrí la figura de Guamán, que como para poner en perspectiva, como con ella mencionó, es este cronista indígena que en los 1600 escribió una titánica obra, una carta dirigida al rey Felipe III de España, denunciando los abusos a los pueblos indígenas de la región que hoy en día llamamos Bolivia, Perú, pero por supuesto, si pensamos en lo incaico, llegó al norte de Chile, Ecuador, sur de Colombia, etc. Y es una pieza que desapareció por siglos hasta que fue redescubierta a comienzos de los 1900 por un investigador alemán que estaba metiéndose a investigar otra cosa, o sea, fue redescubierta por accidente, en la Biblioteca Real de Dinamarca, donde se encuentra con este manuscrito, escrito en un español antiguo, con palabras que no eran familiares para los posibles expertos de español de la zona, y que se tomó un tiempo en luego entenderse que era una pieza de las Américas, como se suele llamar por ahí, y también que esas palabras eran quechua, había interferencias aymara y otras palabras también que el mismo Guamán en un momento menciona que él hablaba muchas lenguas de la zona, pero este encuentro, para mí, la historia de la obra, con lo que dice Ujú. la obra, con la historia alrededor de Woman, fue una fascinación, un impacto, y además al encontrarme con la obra que no es solamente escrita, sino también es dibujada, y es Sí, importante también entender que esas dos es cosas clave. funcionan en paralelo en el pensamiento andino, y sentí una urgencia de necesito que más gente pueda saber de Guamán, que pueda saber de esta crónica. Y la única forma en que, o la forma que se me hace más posible de expresarme en términos de esa urgencia es mediante lo creativo y en particular mediante la lúdica. Y así fue que en el marco del doctorado convencí a los profesores de los distintos seminarios de decirles, necesito hacer algo con esto, quiero hacer un proceso de investigación-creación, que luego le fui poniendo palabras porque también aprender de investigación-creación fue algo que fue un proceso de autodidacta también en el proceso, porque nadie trabajaba desde esa perspectiva. Y me dijeron como ya, bueno, este bicho raro que viene de hacer juegos y que tiene este interés teórico. Y me dejaron que en vez de escribir papers tradicionales o ensayos para esos seminarios en particular, si tuve, por supuesto, que para los otros, decir, vale, tienes esta burbuja de tiempo, ve qué te sale. Y ahí fue un enclaustrarme, estar investigando sobre Woman, investigando la herramienta también donde hice el juego, porque la primera vez que estaba haciendo un juego en Bitsy, que es un motor open source maravilloso que si da el tiempo feliz voy a hablar más de eso. Lo podremos Eh, ver en más detalle más pero adelante, ¿eh? sí, sí, Así por supuesto. que tranquilo. Y así fue mi primer encuentro con la obra de Woman y así también surgió la urgencia y el primer momento de estar desarrollando esta obra. Me parece maravilloso porque igual les presentaste también a la misma gente de tu doctorado un desafío nuevo de eh, un producto que tiene su carácter académico, pero en paralelo también su valor en el ámbito lúdico y que en sí mismo reúne muy bien tus cualidades. Entonces igual el aporte mismo lo encuentro fantástico. Y un poquito vinculado a lo que mencionaste con este proceso de descubrimiento de esta figura, de que también tuviste que investigar. Acá me surge la duda, porque al fin y al cabo vienes del mundo de los videojuegos, te incluiste a nivel ya de postítulos en el mundo de las humanidades, pero ¿cuál es tu bagaje a nivel de formación histórica? ¿Lo aprendiste en el doctorado? ¿Lo venías desarrollando de antes? ¿Cómo se dio esa dinámica? ¿Cómo sería? A ver, con la dimensión histórica en particular, Ujú. eh, ahí lo podría remontar a un interés de como por aprender cosas del mundo. Siempre creo que tengo una disposición hacia eso. Creo que de muy chico me interesó mucho la mitología, partiendo por la griega y luego hacia otras partes del mundo. Luego se me llevó el interés por la historia y luego se me llevó el interés por la política. Y en el colegio tuve un muy buen profesor de historia, Antonio Quirino, el Quirico en Punta Arenas, muy, muy querido.
y él fue un referente dentro de mi formación para la historia, las ciencias sociales. Gracias a su apoyo y por supuesto al de mi familia y amigos, me fue muy bien en la PSU y saqué puntaje regional de historia y ciencias Ah, sociales y eso fue buenísimo. me permitió estudiar sin el yugo del excesivo como costo que tiene la educación en Chile y me llevó también a poder decidir con tranquilidad lo que quería y ahí fue que entré a psicología. Siempre me Ya. interesó igual la psicología social, estaba entre antropología o eso, pero con un interés desde humanidades y ciencias sociales. Y, y estudié en la Católica Valparaíso, que fue una escuela muy bacana, me gustó muchísimo, estoy muy agradecido de ese espacio y además tanto por la dimensión académica que era muy rigurosa y eso me ayudó también a tener una muy buena base para luego continuar con este proceso y también una comunidad donde había gente muy creativa haciendo desde ciclos de cine, cuentacuentos. Fue un momento que no sé si seguirá así, pero en mi paso fue un caldo de cultivo muy interesante, además en periodos de sesiones, por ejemplo, del 2011. A partir de hecho, desde donde surge Niebla Games, porque Marín ¿Mm? ella es socióloga, yo soy psicólogo, nos conocimos en ese contexto y a partir de eso decidimos que queríamos expresarnos mediante un medio creativo y traer discusiones desde esas dimensiones más teóricas, pero llevarlo mediante la ficción y así surge Niebla Games y el juego es el medio que decidimos. Entonces, esa en términos así como ya escarbando en la historia, como este interés por lo histórico, y luego ya en el doctorado, como te mencionaba, dentro de este en particular, que se llama el Programa de Estudios Hispánicos, entonces un paraguas donde hay desde gente que trabaja en literatura, teoría crítica, lingüística y estudios culturales, que es también otro subparaguas donde entran posibilidades de hacer cosas como, en mi caso, trabajar desde el videojuego. Y como vemos muchas cosas entre eso, vimos también de hecho, por distintas clases apareció Woman. Entonces, para mí era como encontrarlo desde la estética, desde las gráficas del sur, desde el pensamiento indígena, eh, como todo eso me llevó a vincularme con él y también no soy formado en técnicas de las disciplinas históricas más tradicionales, pero siento que este bagaje, sumado por supuesto a mi formación y a mi oficio de diseñador de juegos, donde la investigación es algo que no estamos tan conscientes, pero quienes hacemos juegos tenemos muy claro que la investigación es una parte fundamental de nuestro quehacer. Entonces, ya habíamos trabajado con historia, buscando referentes creativos para todo lo que luego se transformó en Voces del Ocaso, que es nuestro universo narrativo principal. Sí, algo que me he dado cuenta porque vi que también han hecho otros juegos, ya sea vinculados con la fauna, vinculados con algunos elementos culturales chilenos, y se nota que hay algo de preparación previa, pero también he tenido la oportunidad de conversar con otros desarrolladores, no necesariamente vinculados con recreación histórica chilena, que también me han comentado de que hay una previa de conocer muy bien lo que uno quiere expresar en el videojuego. Entonces, es algo que siento que se tiene que volver un poquito más consciente para poder incluso disfrutar un poquito más el juego mismo. Ahora, específicamente estudiando para la preparación de este juego, de Hawk and Puma, eh, consideraste, por supuesto, la fuente principal, que son las ilustraciones y el texto mismo escrito por Guamán. Pero, ¿qué otros materiales o fuente primaria, como decimos en historia, estuvo incluido o netamente te enfocaste en leer textos que hablaban sobre el contexto de la época? El, Te cortaste un poquito Ujú. en el inicio de la pregunta. ¿Me lo podrías Ah, repetir solo el inicio? sí, más que nada, si es que aparte de utilizar las ilustraciones y el texto de Guamán, si es que llegaste a utilizar otras fuentes primarias de la época. Listo, perfecto. Sí. De la época en particular, no.
Mi fuente primaria es el texto de Woman que está disponible en la página web de la Biblioteca Real de Dinamarca y así hay también otras versiones distintas ediciones de la Nueva Crónica, que es importante entender que está escrita en un español del año de la cocoa, entonces muy distinto al español Sí. escrito y que hablamos hoy en día, sumado a que no era el español su primera lengua o al menos competía bastante como con otras lenguas del lugar, donde el quechua no tenía una grafía como luego se le empieza a crear, entonces no es el español no es un español tan accesible, incluso para quienes es nuestra lengua materna o al menos primaria. En Y sí mismo es un español igual para nosotros con sus dificultades, así que se entiende sí, perfectamente ese desafío. entonces siempre, o al menos para mí fue muy útil también llegar a Woman por otras personas que lo han trabajado muchísimo. Para mí muy, muy importante en esta creación fue el trabajo de la socióloga boliviana Aymara Silvia Rivera Cusicanqui, que ha escrito extensamente y no solamente como escrito de Woman, sino también proponiendo teoría a partir del trabajo de Woman. Ahí está lo del pensamiento cheje, que para mí ha sido clave y de hecho todo el juego está hecho desde una lectura cercana de Woman y en paralelo con Silvia Rivera Cusicanqui. Luego ya más adelante, posterior al juego, pero que me ayudó a entender mejor el contexto y esas explicaciones ya teorizantes posteriores que incluyo en mi trabajo doctoral completo. También, por supuesto, el de Rocío Quispagnoli, que es una de las guamanistas, de las grandes expertos también en Oman, que me ayudó mucho a entender el contexto para poder presentarlo mejor en texto, pero en el momento de hacer la pieza, yo diría que esas dos fueron las fuentes principales, más otras fuentes secundarias que me ayudaron a tomar inspiración sobre tejido incaico, sobre patrones de alfarería también. Sí, eso. Me parece impresionante y que al mismo tiempo demuestra esto que habíamos conversado, de que hay un esfuerzo previo, hay una preocupación en conocer, investigar muy bien lo que se quiere representar, lo cual le da una riqueza extra al juego mismo. Y siento que un elemento que me tomó muy por sorpresa cuando tuve la oportunidad de jugarlo fue descubrir en la parte del idioma de que hay tres opciones: el inglés, el español y el quechua. Y ahí en la misma descripción que tú das en Ichidayo es que colaboraste ahí con la comunidad perdón si es que me equivoco en la pronunciación, Ñaupañán. Entonces quería saber cómo fue este acercamiento con ellos, cómo les propusiste este proyecto y cómo se involucraron posiblemente o no, más allá de solamente ofrecer la traducción. ¿Cómo fue esa dinámica? Porque igual lo usual que he visto es que muchos desarrolladores son el equipo de trabajo y el equipo de trabajo. Y investigan Mm. adentro, no necesariamente incorporan comunidades. Y siento que esto es muy valorable en sí mismo para darle mayor identidad al juego. ¿Cómo fue eso? Sí, de hecho, toda esa reflexión se terminó transformando en el centro de mi tesis doctoral. Yo ahí está sobre que es de la ausencia a la co-creación, es producción, colaboración investigación-creación en videojuegos indígenas en América Latina / Abya Yala. Es el título pomposo, pero en la práctica o en lo concreto lo que hago es analizar cómo han sido las distintas dinámicas de participación real dentro de la producción de videojuegos de personas o comunidades indígenas en la región. Hay ejemplos muy conocidos en el norte global, en tensión, por supuesto, porque las comunidades indígenas que coexisten en su espacio geográfico no necesariamente son parte de eso porque están en una posición subyugada en términos institucionales, históricos y de las violencias coloniales que siguen en curso. Y, pero tenemos casos como, por ejemplo, Never Alone, que del
que es este niño inuit que está con un zorrito y que avanzan y fue hecho en colaboración con la comunidad y así hay otras pequeñas experiencias que he ido rastreando que siguen siendo pocas, pero hay. Y en Latinoamérica son muy escasas. Y ahí lo que empiezo a ver es que la mayoría de los juegos son hechos sobre personas o comunidades, tal como tú mencionaste, de equipos que ahí puede ser gente que lo hace desde la manera más respetuosa que encuentra y que es totalmente válido, a personas que lo hacen desde el extractivismo puro y duro, con un fin marquetero y sin importarle ni la gente, ni la nación, ni el respeto por la cultura, los pueblos, las naciones, etc. Y tenemos juegos que son poquitos, pero existen, que son juegos hechos con personas o comunidades indígenas. Ahí está Mulaka, que es uno de los casos más emblemáticos que fue hecho en colaboración del estudio Lienzo con el pueblo Rarámuri en el desierto de Chihuahua en México. Y tenemos incluso proyectos aún más escasos, pero que existen y que ha sido parte del rastreo de todos estos años, de juegos hechos desde comunidades indígenas. Y ahí están, por ejemplo, pues Zampillaca, hecho por la comunidad NASA, que hay una mediación y una colaboración con instituciones estatales como el SENA, que es la institución, la gran institución educativa en Colombia, pero un juego hecho principalmente desde y con intereses y lineamientos desde la comunidad. Y también Uniqueen, que está hecho de la comunidad Uniqueen, que está en frontera Brasil-Perú. Tienen Uniqueen en ambos lados de la frontera ficticia que separan esas tierras. Y está hecho en colaboración, o más bien surge la iniciativa desde un estudiante, bueno, ya doctorado, que va desde la antropología en la Universidad de Sao Paulo, pero que luego la dinámica de colaboración cambia de que si bien surge desde este lugar y luego se ofrece una colaboración, al final el proyecto es como de tomo y lomo hecho desde también la comunidad. Eh, entonces, pensando en esas dinámicas y antes ya de rastrear todos estos casos, yo tenía esa pregunta de, yo estoy trabajando esto es una historia que, claro, como ahora nosotros probablemente, bueno, no sé qué edad tienes tú, yo no vi a Guamán Poma en los cursos de historia cuando estaba creciendo, pero me parece que sí aparecieron ciertas ilustraciones como parte de su dimensión pictórica sin detenernos en ella. Yo pues, sabía de Garcilaso la Vega, que es otro inca que escribió piezas importantes para entender las dinámicas de la colonia, pero Guamán no había aparecido. Hoy en día yo sé que hay más espacios donde se habla de Guamán, se presenta algo lo cual es fundamental. Entonces, no diría que todavía es el canon, pero yo creo que se está transformando un poco en un nuevo texto canónico de la época colonial y de los mejores preservados, etcétera, lo cual es maravilloso, pero también corre el riesgo de estar siempre tratado desde una profesión o desde, por ser canónico, que cualquiera puede hablar de cualquier manera, y hay un montón de preguntas ético-políticas en ese proceso que, sin pretender que haya una respuesta única, son tensiones que necesariamente yo incorporo dentro de mi trabajo para trabajar con humor. Y en eso es después de haber hecho el prototipo, esta pieza queda detenida, no tiene sentido si no se hace realmente en colaboración y hago algo a partir de estas mismas inquietudes y preguntas que estoy diagnosticando al analizar lo otro. Porque luego esta pregunta se vuelve propia y necesito hacerme cargo de esto como de una manera, que no es como todos necesariamente tendrían que ser. Y ahí empiezo a buscar cómo poder establecer colaboración, busco estudios, personas creadoras de videojuegos que estén o tengan algún tipo de arraigo con la zona incaica, ya sean con personas quechua, aymar, etcétera. No encuentro a través de las redes de creadores indígenas, que la su mayoría tienen personas del norte del muro. Y y ahí me doy cuenta que también yo caigo en el propio sesgo de estar buscando, por lo tanto, cierta noción de experto preconcebida y al final empiezo a derribar también mis propias preconcepciones. Y en eso es como, bueno, partir por poquito, ¿por qué no buscar a alguien que colabore en la traducción? Y así buscando entre mis redes, o sea, a partir de ese capital social propio también,
llego a Kenia Chávez Caguana, que es una eh, amiga queridísima, maravillosa, que nos hicimos amigos, por supuesto, a partir de esto. Ella vive en Chile hace mucho tiempo, pero ella es originariamente de Pisac, del Valle Sagrado en Perú, cerca de Machu Picchu. Ujú. Y ella es quechua hablante y su mamá es quechua hablante, entonces fue la posibilidad de colaborar con ellos, pero a través de ella, de una dinámica muy natural, y ahí muestra también el pensamiento comunitario como muy distinto a lo que la tendencia individualizante de Occidente tiende a hacer, fue terminar incorporando a Jesse y a Ispu, Sikos Yukra, ambos son hermanos y son primos de Kenia, y ellos se unieron al trabajo de la traducción, pero y a través de ellos se incluyeron otros miembros de la comunidad, y eso fue un proceso que para mí fue muy transformador porque cambió totalmente la lógica de lo que estábamos haciendo. En eso fue tener también la confianza inicial de Kenia y luego de todo el resto de las personas que participaron, como Jesse Ispu, que están ahí, pero también el resto de las personas que no están nombradas y no sé si individualizarlas tiene el sentido para las propias lógicas de nuestra colaboración. Y, desde Kenia es como decir, este es un juego, cuando lo vio, se lo mostré, le presenté la idea, fue, esto está hecho con mucho cariño, con mucho respeto, es un juego igual que habla de temas complejos, difíciles, duros, tal cual como lo hace la obra de Gómez. Pero a partir de eso surgió una colaboración, un proceso súper bonito, muy transformador, y con eso sacamos la versión en quechua del juego. Y fue y aparte como validación, hacer unos ajustes menores en general, y además para mí fue la motivación como que me llenó el corazón y dije, yo necesito además como música para esto. Ya no quería pedirles más a ellos porque fue difícil también la coordinación, porque estaban en distintas partes, Kenia, Jesse creo que estaba en Lima en ese momento, que estaba estudiando educación intercultural. ISPU sí está en Pisa y bueno, entonces ahí lo que Un hice desafío. fue, sí, fue un desafío y en eso dije, ay, como el juego igual necesita música, busqué si había algo open source, porque ya estábamos trabajando con herramientas open source. eh, no había había muy poco que sonara desde la región andina y dije, voy a hacer una pequeña melodía para el juego y así fue como usando Signal, que es una herramienta open source de composición MIDI, le compuse la canción como en homenaje a Guamán, hablando con mi propio Guamán especulativo, que es el que surge de la pieza, por supuesto, y también desde el cariño y como como lo que, lo- como el impacto bonito que tienen también los amigos con los que estuvimos creando. Y que luego además se convierte en otro proyecto, que es Futuros Andinos, que también te puedo hablar feliz de eso, pero esa, creo que responde esa pregunta inicial. No, sí, me pareció maravilloso, en verdad súper valorable, no solamente los ejemplos que me diste, sino que de los otros videojuegos, sino que también la experiencia propia tuya me recuerda mucho a lo que se está practicando mucho en el mundo de la historia, específicamente en las actividades de historia pública, en donde un académico trata de acercarse a tratar de traer la historia, pero que surja desde abajo, desde la misma gente, y de esa forma democratizar la misma producción histórica en conjunto con los mismos grupos. Entonces, siento que con todo lo que me dices, tu juego tiene ese elemento y que se logra concretar. Y es de verdad súper bonito y valorable. Y en esa misma medida, de repente como que lo mencionaste, eh, me vino la duda de, por supuesto, ellos mencionaron de que les encantó tu juego, de que les permitió poder colaborar, pero de repente pudo haber surgido alguna duda o alguna preocupación a posibles apariciones de estereotipos o generalizaciones dentro del proceso del juego, o ellos estuvieron muy tranquilos con el trabajo que estabas realizando y o que posiblemente
por tener este vínculo con las humanidades, tuvieron esa confianza contigo. Yo creo que es una mezcla de cosas. Por un lado, está la confianza que fuimos construyendo. Creo que el impacto también del juego inicial desde Kenia le dio la confianza al resto también de personas que participaron y colaboraron, porque ellos tres son miembros de la comunidad Ñaupañán y a través de ellos fue luego la conexión. Eh, por eso siempre digo que fue colaboración con miembros, no es como una colaboración oficial, pero luego surge otro proyecto que es que que a raíz de estas mismas preguntas y pensando en lo que mencionas de la democratización, por un lado de la historia, pero en mi caso una pregunta desde mi posicionamiento como activista lúdico, yo quiero democratizar no solamente, bueno, democratizar el ocio para que más personas tengan la capacidad de esparcimiento libre y en lo que quieran, pero también la democratización de la creación y de la creación lúdica en particular. Entonces, a raíz de todo eso y pensando en las posibles límites de simplemente una colaboración que tiene mucho valor en sí misma y no es que necesariamente hay que hacer esto, pero para mí era importante, o sea, para nosotros era importante porque ahí fue como, oye, esto fue muy bacán. Si ellos me dicen como si hay cualquier otra cosa que podamos hacer a partir de esto o proyectos futuros, nos dice, sería muy bacán colaborar. Y ahí yo les digo, pero ¿por qué tengo yo que traerles algo? ¿Por qué no mejor hacemos algo en conjunto desde cero? Y así fue que comenzamos a pensar, y en particular con Kenia, armamos este proyecto que se llama Futuros Andinos, que es en sí mismo podría entenderse que es parte del micro macro proyecto del cual Joaquín Puma es una parte, Futuros Andinos es una parte de esta misma macro colaboración. Y decidimos, ¿por qué no en vez de hacer una colaboración donde como ellos funcionen como un otro de un punto central externo, ¿por qué no hacer algo desde el inicio? Y ahí hagamos entonces un taller, que es el proyecto Futuros Andinos, que es un proyecto de impartición de talleres de creación lúdica usando herramientas minimalistas open source que puedan correr con poca independencia de dispositivos de alta gama. eh, Gracias a ciertas herramientas creadas por la comunidad, funciona de manera offline, no necesitas conexión persistente a Internet. No, eh, Además funciona en browser, ni siquiera tienes que instalar algo. Bitsy es una herramienta genial. Entonces fue como, hagamos entonces taller para que desde la comunidad se cuenten las historias que se quieran contar. Y ahí venía el tema de, claro, tampoco la idea es venir a decir, no, ven y cuenta tu historia ancestral y pensar que tienen necesariamente que hacerlo o contar algo de antemano que venga desde una autoridad de investigador externa. Sino que decir, esto es un proyecto de investigación, creación comunitaria donde estamos investigando la colaboración, nuestras propias dinámicas conjuntas. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a partir de esta experiencia para que estas herramientas les sirvan si ustedes quieren y que hagan lo que quieran con estas? Y así fue que hicimos el proyecto piloto en 2024, íbamos a continuar el 2025, pero la situación política hostil de Estados Unidos dificultó el poder salir tranquilamente eh, de acá. Entonces, es un proyecto que va a continuar, está en los ritmos lentos de una colaboración respetuosa, que no tenga la imposición ni de las lógicas de la industria del videojuego, ni de las lógicas de la producción académica. Es un proyecto que va más allá y que, por supuesto, yo lo he ido utilizando para mi producción académica, pero también entendiendo que la prioridad es el proyecto y la producción académica es para que ojalá sirva para quienes estén interesados en estas experiencias tanto de investigación como de investigación creación o desde la investigación o la creación. Y así es que surge entonces este proyecto Futuros Andinos que, que viene un poco a hacernos cargo de esas inquietudes y hacer una exploración conjunta desde unas dinámicas de codiseño, muy abiertas, entendiendo los lenguajes distintos, las expectativas diferentes y que sea un proyecto entre nosotros en vez de un proyecto simplemente de unos con otros.
Fantástico, ojalá pueda seguir avanzando ese proyecto porque tiene el potencial, tiene mucho potencial, así que esperemos de que así sea y que estaremos al tanto de posibles actualizaciones de ello. Eh, Vinculado a toda esta experiencia que ustedes han tenido, acá yo digo tú, ustedes como Niebla Games también, ¿se sienten en cierta medida divulgadores de esta historia cultural más propia del norte de Chile? Pero también lo menciono por los otros productos que ustedes han creado. Vi que tenían... no me acuerdo si era un juego virtual o de mesa el que se vincula con la Junaev, otro que sí era un juego de mesa inspirado en el estallido social chileno. Entonces, ustedes en cierta medida se sienten divulgadores de la cultura y la historia chilena o en ese caso, ¿cómo ven el factor de la responsabilidad al mostrar todo esto por medio del videojuego? Sí. Con respecto a la historia chilena, hay proyectos que sí. Yo no creo que sea nuestro posicionamiento, es decir, somos divulgadores de la cultura chilena y eso es lo que queremos hacer. También como para Joaquín Puma hay una intención de sí ser divulgadores de aspectos históricos, pero sin tratar de erigir la frontera y las identidades nacionales como nuestro motivo principal, sino que justamente poder conectar eh, estas historias comunes que nos conectan para, para entender que la historia de Guamán tiene una situación geográfica, pero es resonante con África, es resonante como con Puerto Rico, después es resonante como con distintas regiones. Y da la particularidad también que, por supuesto, también en el norte de Chile se habla quechua también, se habla aymara, el imperio incaico, que es que es parte del origen y a lo que se refiere Guamán, sí estuvo en zonas geográficas de Chile, entonces te diría que sí, pero a la vez como no para no establecer fronteras claras al respecto. Luego Claro. tenemos el proyecto Guardianes de Chile, que ese sí es sobre flora y fauna de Chile, hecha que fue un juego que se ha hecho nomás en prototipo y presentado en ferias de la ciencia, que nos encantaría en algún momento producirlo a mayor escala. En este momento, por tiempo, no, solamente tenemos assets muy bonitos, es un juego muy divertido, es muy estúpidamente simple, pero hecho justamente para que gente muy joven, gente muy pequeña pueda jugarlo y disfrutar. Que tienes que proteger especies de cazadores fictivos, tanto de flora como de fauna. Y tenemos dentro de las partes explícitas, bueno, hay un juego que es Monstruo de la Escuela, que también ha sido probado, testeado en prototipo en escuelas, que es para hablar sobre convivencia escolar y riesgos, cómo pueden ser tratados desde la comunidad escolar, que fue hecho eh, en conjunto con datos reales de situaciones de violencia y riesgos de escuela en Chile, en particular en la quinta región. Entonces, si hay un arraigo con eso para parte de nuevo, estas dinámicas de investigación que hemos tenido siempre. Y también, de hecho, Careta, que es un juego de mesa que lanzamos, es, es un juego tradicional ficticio. Es cómo poder diseñar un juego tradicional como si fuera el póker, el truco, que se juega mucho en la Patagonia, que por supuesto podríamos decir que es argentino, pero en verdad viene del norte de África, cruza España, el truco, y que deriva y evoluciona y se transforma como los juegos se transforman. Pero es muy importante para, digamos, de Puerto Montt, Chiloé para el sur, en Chile. Y yo crecí en la Patagonia también, entonces para mí fue un juego como poder hacer desde esta parte, pero desde la ficción. Entonces diría que hay un sustrato de historia que tomamos y abrazamos y queremos que sea parte, pero que a veces puede tener cosas más explícitas, como el caso de Joaquín Puma o el de Guardianes de Chile, y a veces que sean una parte fundamental en nuestra identidad creativa desde el sustrato local propio o investigaciones también en otras partes, podamos producir nuevas ficciones de, de manera fresca, original y que tengan también que sean coherentes con nuestros principios éticos y políticos también.
Algo que olvidé preguntar y que siento que igual me hiciste acordar al mencionar tú todo este como bagaje de cultura material que se puede apreciar en tus otros juegos. Volviendo al caso de Puma, este elemento visual que es bajo la lógica de los videojuegos pixeleado, pero tiene esa reminiscencia de origen inca, de las culturas nortinas. Eh, ¿Cómo fue esa decisión? Algo ahí me habías mencionado de que también se inspiraron en otros objetos visuales tradicionales. ¿Cómo fue esa integración visual y que en cierta medida le da ese aporte también visual al juego? Sí, ahí la explicación ex post siempre va a añadirle cosas, entonces es importante también volver a la inocencia y a la transparencia. Entonces, por un lado, yo estaba haciendo un curso sobre juego arte y juego experimental, y ahí es donde conocí distintas herramientas, y entre esas estaba Bitsy, y me enamoré de la herramienta y fue que bacán una herramienta así. Yo además trabajo hace mucho tiempo en diseño de juego, en narrativa, en producción, desde Niebla, pero yo nunca he programado, nunca he metido mano a código. Lo más que he hecho fue una vez practicando el Hello World del Hola Mundo, eh, pensando, y ahí en un momento morir mi amiga me dijo, me detuvo, me cacheteó y me dijo, tú tienes que ser el mejor en lo tuyo. Si tratas de hacerlo todo, no vas a hacer lo que quieres dar. Entonces yo siempre estoy muy Qué buen agradecido de consejo. ese. Sí, sí, muy bien cacheteado. Al final igual termino siendo una persona muy generalista, como apasionadamente generalista, porque, claro, soy doctor en estudios culturales, soy diseñador de juegos, veo producción, hago no diría que soy un especialista en nada, pero Eres podría decir que soy un multifacético al competente final. en distintas cosas. El- Como meto a veces la cuchara en música, pero programación definitivamente no es lo que hago. Pero Bitsy tiene un sistema simplificado que a través de las herramientas preprogramadas tú puedes crear ya funcionalidad básica en este entorno que está hecho precisamente para crear en límites muy rígidos. O sea, es crear pequeñas historias, pequeños mundos en un entorno muy limitado. Luego terminé haciendo mini códigos porque tú puedes hacerlo a través de la herramienta o editar partes del código. Entonces, efectivamente hice mini programación y para mí fue transformador igual aprender eso porque soy capaz de hacer algo como esto. Yo, como mano de obra, como es difícil decir que el juego es mío, el juego es de Niebla porque me dieron la burbuja de tiempo para yo poder dedicarme a eso. Yali, nuestro director de arte, le hizo el logo, yo el comienzo hizo uno horrible, luego él hizo uno maravilloso. La Molina me ha ayudado a mover el juego en trabajo de producción y están Kenia y Spugesi, que son colaboradores que fueron fundamentales. Entonces, si bien como yo hice el core, yo fui un nodo del trabajo también de mucha gente y hay trabajo real de mucha gente también metido ahí, sumado al trabajo de Woman, al de Silvia Rivera Cusicán, y es como las fuentes son también parte de eso y mientras más individualicemos la creación, más estamos no dejando fuera y no reconociendo el trabajo de muchísimas otras personas, comunidades, etc. Y pero Bitsy al ser minimalista permite que una persona sea como nodo o se identifique como un super individuo, genio, pueda hacer muchas cosas desde cero y yo pude jugar mucho con esta herramienta. Y al momento de tener a Guaman y a Bitsy al lado, necesito hacer algo de Guaman aprovechando esta herramienta. Tengo el tiempo, tengo el contexto para pensar teóricamente, tengo el contexto de mi experiencia, mi ganas y mi necesidad como profunda de decir, como un involucramiento afectivo de decir, necesito comunicar esto y compartir. Como Cresta yo no sabía de esto, necesito que más gente sepa de Woman y quiero ayudar a Woman así como agarré la carta y se la quiero pasar ahora a más personas como sirviendo de canal. Y ahí entonces parte Bitsy. Pero tempranamente fue muy fuerte el cómo es que
Bitsy funciona con píxeles. Y cuando pones el tejido andino junto con píxeles, la resonancia es impresionante. Como tú puedes, era como si estuviese haciendo un tejido digital de lo andino y ahí fue que entonces necesito buscar patrones de tejido, necesito buscar la alfarería, como que la investigación, y eso es algo bonito de la investigación-creación, que es un proceso espiral, donde no es que tú haces la investigación, que para muchas fases creativas suele ser así, investigas, luego creas. En este caso, la investigación parte, la creación viene y luego se van uniendo y van surgiendo más oportunidades para hacerlo. Y por supuesto están los límites de tiempo y recursos que van a marcar el espacio en el que te puedes mover, pero en este caso fue este encuentro y esta resonancia muy, muy profunda entre estoy usando esta herramienta minimalista por X motivo y por Z motivo me encuentro con el tejido andino y con Woman esto tiene que ir junto, como sería muy bonito que algo surja a partir de eso. Como que estaba Eh, predestinado a que iba a suceder. claro, eso sería pensar como románticamente lo podemos Claro, interpretar de esa manera, o claro, sí, románticamente, por supuesto. Como sí, que estaban las coincidencias para que funcionara muy bien de manera conjunta. tal cual, sí. Y eso fue muy bueno para el juego, fue muy bueno para lo que hicimos, espero que sea muy bueno también para Aquaman. Eh, y, y es bonito porque tú estás jugando el juego y es como que estás jugando sobre un textil andino y eso fue algo de esos descubrimientos y a la vez producción de conocimiento que se dieron durante el proceso. Y una última pregunta ya para ir cerrando. Un poco igual se ha ido demostrando a lo largo de toda esta conversa. Eh, ¿Cómo tú sientes para el momento de producir videojuegos en contexto histórico o en relación con una cultura o una comunidad en particular? ¿Cómo sientes que funciona este equilibrio entre el mundo del desarrollo de videojuegos y el mundo de las humanidades? Porque al fin y al cabo tú lo viviste y lo vives en carne propia. Casi que eres el simbolismo de ello en persona. Pero ¿cómo lo vives también en tu equipo de trabajo? En mi equipo de trabajo, yo creo que, bueno, ha sido honestamente difícil, especialmente en las últimas etapas de estar cerrando la tesis doctoral, porque es un parto intelectual, físico, es muy, muy duro. Entonces, eso me significó ausentarme durante un par de meses con el apoyo del equipo para yo poder cerrar esa etapa. Durante el resto del tiempo he estado trabajando en el equipo y haciendo el doctorado, y en eso yo siento que es, por un lado, como es medio atípico, por un lado, por otro lado, también hay cosas interesantes porque hay referencias culturales, históricas justamente, o conceptuales que son frescas o que son interesantes y el equipo, yo siento que les gusta la narrativa, les gusta el enfoque creativo que tenemos. Por supuesto, a veces también peco de irme demasiado en bola y ahí es donde tengo que La aprender inspiración. sí, y bajar mi Pepe Grillo de productor y es como necesito, que esto lo he aprendido gracias a la Morín porque yo como de irme en volada, por eso me apasiona esto, pero también le he aprendido a agarrar el gusto a cómo hacerlo viable y a cómo bajarlo y cómo así todo sigue siendo difícil cada día. Entonces creo que da una impronta particular del tipo de proyecto que hacemos y yo siento que el equipo solo lo siente. Eh, y creo que ahora, después de todos estos años ya de estar en esta posición de, de hibridez, también deja de sentirse como, que es lo que me pasó al inicio cuando estaba comenzando, que en esta transición de solo niebla, pero a la vez haciendo docencia y comenzando un doctorado de soy demasiado académico para hacer juegos o soy demasiado creativo como embolado para poder estar haciendo academia, después de lidiar con mi propio síndrome del impostor durante tiempo y a la vez estar haciendo trabajo constante, abrazando esta posición de puente, hoy en día creo que ya es una parte más productiva y que estoy cada vez tratando de canalizar más para que sea un plus para nuestro equipo
y a la vez para ojalá poder ser un aporte a tanto espacios creativos donde pueda facilitar conversaciones o apoyar de distinta manera, como también en la dimensión académica poder generar estos puentes y conexiones no solamente del lenguaje, sino conexiones humanas reales con el sector creativo. Muchísimas gracias por todo lo que has compartido conmigo, con el podcast, por supuesto, a nuestros oyentes. También gente visual, porque esto también se va a compartir en YouTube. Así que de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia, tanto de los videojuegos como también de tu experiencia doctoral, ya que ahí se puede ver también cómo va y es posible la comunicación entre el mundo de las humanidades y los videojuegos. Esto ha sido Jugando con la Historia. Nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Chao, muchas gracias.